Yo le digo así, mire hermano, si usted lo único que tiene fe es para darle un Tylenol, entonces déle el Tylenol. Hermano, o sea, cada uno actúe conforme a su medida de fe. ¿Me estoy explicando? Okay. Hay gente que lo que tiene fe es para darle una aspirina a la gente. Tómate esa aspirina que te va a ir bien. ¿Y qué pasa con la gente la mayoría de las veces? Ajá. Es la medida de fe que están actuando. Entonces, hermanos, pero no se quede en ese nivel. Auméntelo. Y diga, no, que ahora me voy a la otra marca. No, no importa. Suba a la marca más importante. Suba a Jesucristo. Me estoy explicando. Entonces, una iglesia apostólica aprende a manejarse en un nivel de fe que crece. Constantemente. No se queda usando solo los pañitos de agua caliente. Podemos seguir aquí en otras partes, pero... Y tenemos entonces una promesa. Y aquí el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, ahora sí entramos a la página. Yo había preparado uno con todos los versos. Revisa si la página. Dice así: cumple una iglesia apostólica, cumple la gran comisión con temor y responsabilidad, pues sabe que tiene la autoridad para ello. Cuando nos dice esto, si vemos lo que dice ya el capítulo 16 de Marcos, nos dice, empieza en el 15, ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura. Porque el que cree es salvo, pero el que no cree ya es condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Gracias. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hermano, tienes autoridad. Tienes autoridad. Y quiero decirte algo aquí que tiene que ver con lengua. Aquí el Señor nos está dando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que vamos a hablar en lengua. Y hemos limitado las lenguas solo a las lenguas angelicales. Pero Dios quiere que aprenda las lenguas de los hombres también. Entonces, si usted tiene mucho tiempo en este país y todavía no habla inglés, dígale: Señor, yo quiero el don de lengua. Amén. Porque no vamos a hacer una influencia adecuada si no estamos hablando en inglés. ¿Sí o no? De hecho, ese es tu testimonio. Él no hablaba inglés porque la verdad es que él tiene un problema de que no copia los sonidos. Y de paso viene de una iglesia donde eso no se usa, o sea, los dones son para otra dispensación. Y yo empecé a orar por esta manera. Cada día declaraba: Señor, bautiza a Luis con el don de lenguas. Bautiza a Luis con el don de lenguas. Y empezó a hablar. Porque la lengua que necesitábamos era que él hablara en ese momento el inglés, porque si no... No había comida en la casa. No, estuviera todavía haciendo hamburguesa. Porque la verdad que el trabajo de Luis era hacer hamburguesa, porque él no hablaba inglés. Entonces yo dije, la hamburguesa no sirve por un tiempo, pero no puede ser. Y empecé a declarar, pues, así fue que oré, don de lengua sobre Luis. Entonces, hablarán nuevas lenguas, pero mucha gente se empeña en que solo quiere hablar lenguas angelicales. Y no voy a usar el ejemplo que yo hago, pero quiero que usted entienda. Dios nos está llamando a ser de influencia, y la forma de hacer influencia a las naciones es hablando la propia lengua. Y les voy a dar un testimonio más. Yo he estado en muchísimos países. He estado en países donde, por ejemplo, he estado en Indonesia.
¿Ustedes creerán que yo al tercer día ya entiendo el lenguaje? ¿Ah? La oración fue. Porque por la oración. Y resulta que al tercer día, yo quizás no lo puedo hablar, pero entiendo lo que están hablando. Y le digo a la gente, dile que eso no es así. Y las personas se quedan, y me entendió. Gloria a Dios. Estaba en China, y todos decimos que el chino. Y los 2 primeros días, Dios mío, me veía azul. Pero el tercer día empecé a entenderlo. Ahorita no me acuerdo nada, pero en esos 3 días ya el Señor estaba operando. Y le empezaba a decir al que me traducía, dile que lo está haciendo mal, que así no se dice, que se tiene que decir. Y me veían y dicen, ¿cómo haces tú para saber eso? Porque el don de Dios hace eso. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos esperando que venga un don especial cuando ya Dios nos dice que hablemos en lengua? Fíjate que aquí no lo está colocando, va a hablar uno solo. El don de lengua es para que tú puedas hacer una influencia en el mundo donde Dios te está colocando, en el lugar donde Dios te está colocando. Tan tremendo esto que en la familia se necesita el don de lengua. Amén. Te voy a explicar por qué. ¿Sabe que a veces el marido y la esposa hablan lenguajes diferentes? Hablan los dos español, hablan los dos inglés, pero no se entienden. Voy a una cosa. ¿Saben que a veces los papás no hablan el lenguaje de los hijos? Y los hijos dicen una cosa y ay, mi papá no me entendiste nada. Llega el papá y dice, y el hijo no tampoco lo entendió. Se necesita el don de lengua. Entonces, en tu comunidad de influencia, allí necesitas hablar ese lenguaje. Le voy a decir, yo escucho rap, a mí no me gusta. Mi Corey sabe que a mí no me gusta. Pero ¿sabes por qué escucho rap? Porque a mi hijo mayor le gusta el rap. Y yo tengo que saber que el lenguaje está determinando eso. No porque me guste, no porque tengo que aprender el lenguaje. Entonces mucha gente dice, si tú escuchas esa música, no me queda otra. No hay otra opción. ¿Qué discernir? Porque tenemos que discernir qué está pasando. No es ni siquiera, no tenemos la opción de decir no me gusta. Tenemos que entender lo que está pasando con nuestros jóvenes, porque esa es la música que están escuchando. Entonces, por cómo nosotros nos vamos a salir del punto donde ellos están escuchando, porque entonces no podemos hablar con ellos. Y perdemos una generación a quien le podemos predicar a Cristo, a quien le podemos presentar para que se dobleguen. Entonces una comunidad entiende que su llamado a la gran comisión es poder ir mucho más allá del simple hecho de presentar a Jesucristo como Salvador. Es presentar a Jesucristo como la gran solución a toda la situación que ellos están viviendo. Seguimos con las características. La siguiente característica tiene que ver que no piensa en términos de sus propias necesidades siendo egoísta, sino que vela por las necesidades de sus hermanos y de las almas en general, pues lleva consigo el sentir de Dios. Es la página 23. Perdón, 24. Características de la Iglesia Apostólica, punto número 2. Características de la Iglesia Apostólica. Yo la tengo en la 22. No sé por qué en algunas páginas yo la tengo en la 23, pero... Así que cuando a veces cambia el formato. Por ahí es entre 22 y 24. Entre la 22 y la 24 está. Dice así, ¿saben que cuando la Iglesia Apostólica empieza a crear un reinito, deja de ser apostólica? Voy a explicar lo que quiero decir con esto. Cuando la iglesia decide, nosotros somos la mejor iglesia de la ciudad, ya dejó de ser iglesia apostólica. Exacto. Así tenga 10 apóstoles. Cuando alguien venga y diga, nosotros somos los que presentamos el evangelio más puro de la ciudad, dejó de ser apostólica. Hermanos, tú eres apostólica cuando hay una acción, hay algo que está sucediendo, y eso a través de lo que esa iglesia está haciendo alrededor. Por eso oramos, y yo oro porque la comunidad sea transformada, que esta comunidad que estamos nosotros sea tocada, que los bares que están por aquí empiecen a cerrarse, que los prostíbulos que hay por aquí empiecen a cerrarse. Y les voy a decir esto,
Daily Ashford y Westheimer había una venta de cosas de pornografía, era no sé, cosas de... Y nosotros empezamos a orar, Señor, que eso se cierre. Señor, que eso se cierre. Señor, que eso se cierre. Y ya lo cerraron. Teníamos una estación de gasolina que nunca habíamos entrado, en toda la esquina nuestra. Y el único día de la vida que entramos, dijimos, aquí esto es un agarrabobo, esto es venta de droga. Pero eso fue inmediato. Entrar y yo decir, esto es venta de droga, esto no es ninguna estación de gasolina. Empezamos a orar, Señor, que se cierre. Y en menos de 15 días no amaneció un día la estación de gasolina. Se fueron huyendo de noche y amanecimos y no estábamos. O sea, así, la oración, el decreto es destruir los lugares donde se levantan los Baal. Esa es una iglesia apostólica. Entonces, ¿por qué no somos egoístas? Porque la iglesia no es, nosotros somos los mejores de aquí. Nosotros estamos viendo el problema que hay y empezamos a dar un decreto sobre eso para que traiga bendición a la comunidad. Somos una comunidad que puede dar la idea o puede tener los recursos para poder sacar un problema o sacar una situación adelante y ver victoria en esas situaciones. Tenemos que tener una influencia tal donde podamos generar recursos en todas las áreas. Y yo ya he tirado un montón de ideas, pero creo que todavía hay mucho más ideas que se pueden hacer como iglesia apostólica. Entonces, no somos egoístas. No estamos pensando en solo que avance global tenga todo. Amén, gloria a Dios que lo tengamos todo, pero que tengamos la capacidad de tocar a mucha más gente. Se dan cuenta que cuando oramos la oración de los domingos decimos, Señor, dame recursos para predicar el evangelio y bendecir a mucha gente. Porque no estamos aquí para ser un ente solito, sino para poder transmitir a los demás. Y de hecho, Dios dice, es mejor dar que recibir. Dice así Hechos 2, 43 al 47, este no lo comento. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense esto. Por eso es que son una comunidad, porque tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando trabajamos como una comunidad que soluciona, la gente empieza a llegar. Vemos el caso de Pedro y Juan cuando hacen el milagro. Quiero pasar a la siguiente, ahí hay hay varios versos que ustedes pueden ver. La tercera, la iglesia con visión apostólica es generosa y fiel en entregar al Señor sus diezmos, ofrendas y primicias, pues sabe que sólo así proveerá para alcanzar las almas en todo lugar. Quiero darles un testimonio nosotros tuvimos una cobertura apostólica que está con el Señor, que era junto con el apóstol Terry, parte de la cobertura que teníamos. Su nombre es Jim Lees, un hombre que a nosotros nos emocionaba. Yo creo que Marino recibió palabra de él, excepcional en la forma en que Dios lo usaba este hombre. Este hombre nos cuenta este testimonio. Él por muchos años fue misionero en Botswana. Botswana es un país en África, al norte de Sudáfrica. Está justo al norte de Sudáfrica. Y estando en misiones allí, yendo de misiones, llegó a un sitio donde hacía más de 2 años que no llovía. 2 años que no había agua, las cosechas se habían perdido, todo.
Esa noche él predicó y dijo, si ustedes quieren ver cómo viene la lluvia, traigan una ofrenda a Dios. Y la gente empezó a traer, voy a decirles cosas que nos dijo él. Traían una gallina, traían una bolsita de arroz. Había gente que no tenían nada, mujeres, y se quitaban la falda y la ponían. Eso le suena raro en esta cultura, ya no suena muy raro. Ajá. Estaban dispuestos a hacer todo. Eso fue en la noche, él se fue a acostar. A las 5 de la mañana lo levantaron. Le dijeron, tenemos que salir ya porque la lluvia que viene es grandísima y está cayendo y el río se está creciendo tanto y no vamos a poder salir de aquí. Entonces lo conocían a él como el hombre que oraba y llovía. Entonces lo empezaron a invitar a todas las comunidades por esto, pero todo comienza con un sentir de que tenemos que reconocer el poder de Dios y dar la ofrenda. No por manipulación, no es por manipulación, porque esto no es el punto aquí, es por el punto de entender el poder que tiene Dios. De hecho, yo creo que están en una iglesia de esas que no les estamos pidiendo todos los días. Pero es importante que una iglesia apostólica entienda el poder que hay en obedecer a Dios en sus diezmos y ofrendas. Podría seguir dando más testimonios personales de esta, pero creo que el punto está claro. Malaquías lo dice muy bien. Se los leo completo este texto de Malaquías. Malaquías 3, 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En tus diezmos y ofrendas. Maldito eres con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Yo quiero que vean esto como el discipulado busca naciones. Vemos que las naciones se han empobrecido porque han quitado a Dios del medio. Voy a ponerles aquí un ejemplo que muy pocas veces me gusta darlo, pero que creo que aquí es un buen lugar para darlo. Venezuela tenía una partida para las iglesias en su presupuesto. Venezuela como nación. Y aunque era para la iglesia católica, ellos como nación, había una partida donde se les daba esto. Las iglesias cristianas les costaba mucho conseguir de allí y los cristianos, la iglesia cristiana han tenido mucho prejuicio de recibir del Estado. Pero Venezuela, para los años 80, era la nación más rica de todas las Américas, incluyendo Estados Unidos. Tenía la entrada per cápita más alta de todo esto, mucho más alta que la mayoría de los países europeos. Llegó este gobierno y le quitó todo apoyo a la iglesia. De hecho, ahora las iglesias tienen que pagar impuestos en Venezuela. Sí, trabajó brujería. En estos momentos, Venezuela está entre una de las naciones más pobres de América. En menos de 20 años. Teniendo quizás más riqueza que todas. ¿Por qué? Porque dejan de hacer el principio de Dios. Muy sencillo. Ellos le tenían su partida y era una nación rica. Hoy en día son una nación pobre. Y pobre al nivel de Cuba. Aquí tenemos un cubano que sabe que es pobre Cuba. A ese mismo nivel está Venezuela. Verso 10, traed todos los diezmos a la alfolía de alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no los abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por ustedes al devorador y no les destruiré el fruto de la tierra, ni la vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán, bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Con esto podríamos ir inclusive a otros ejemplos de naciones, pero por el tiempo quiero pasar al punto 4.
manifiesta poder al testificar, puesto que el mismo Espíritu Santo le impulsa. Cuando estudiamos el pasaje de Hechos 1:8, dice que y recibiréis poder y me serás testigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Miren esto. ¿Para qué recibimos ese poder? El poder no es para decir, mira, tengo poder. El poder no es para decir, mira, oye, toco a la gente y la sana. El poder no es para agarrar y decir, el que pase de esta Biblia se cae. Eso no es, el poder no es para eso. Yo sé que usted lo ha visto, que lo han hecho. El poder de Dios no es para eso. Lo siento mucho, pero eso es pecado. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es tomar el poder de Dios, que es para una razón, y hacerlo para algo personal. El poder de Dios es dado para testificar. El Espíritu Santo viene para que nosotros testifiquemos con poder y la gente pueda recibir. Y ahí las señales son confirmatorias de lo que Dios está haciendo. Dice, y me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo? Cuando recibes poder. El poder es para testificar, para ser testigo. ¿Cómo tú y yo sabemos que somos bautizados en el Espíritu Santo? Testificamos con poder. Entonces, me voy a meter en problemas aquí con los que vienen de la iglesia pentecostal. Hermano, no es hablando en lengua. Es testificando. Si hablas en lengua, gloria a Dios. Pero sabe que esa no es la señal. La señal es que yo ahora tengo el valor y el denuedo de testificar. Tenemos un gentío hablando en la iglesia, pero no le predica a nadie, ni al perro en la casa. ¿Sí o no? Y hablan en lengua 10 veces. Soy bautizado en el Espíritu Santo. Pero la razón para ser bautizado, para recibir el poder del Espíritu Santo, es testificar. Si yo recibo el hablar en lengua, también debo testificar. ¿Me explico? No, yo no niego que hablen en lengua. Hablen en lengua, gloria a Dios, hágalo bastante, utilícelo porque eso es necesario, pero testifique de Dios. Tenga el valor de testificar. No se quede. Y si no me ponen atención, y si no creen en mí, ¿sabe que a mucha gente hasta le da miedo orar por otros? Es que estoy en medio del trabajo, es que es la oficina. Hermano, les recomiendo, empiece a orar por alguien. Si alguien está enfermo, es un blanco de Dios perfecto. ¿Sí o no? No vamos a orar por el que está sano, vamos a orar por el que está enfermo. Usted va y le ora y le dice, en el nombre de Jesús, sánate. Y después cuando usted vea que hasta el jefe llega, puede orar por mí. ¿Sí o no? Les cuento un testimonio, esto es personal. El jefe mío es católico, apostólico, romano y un poquito más. Y viene y me ha visto, hasta por televisión me vio, por el otro día me vi en televisión. Y mire, y viene y me ha visto que en el trabajo hay una señora cristiana que es, ¿cómo que se llama? Hipocondríaca, que se llama esto. Hipocondríaca es que inventan las enfermedades basadas en lo que ve. Entonces casi todos los días pasa por allá a que yo ore por ella. Entonces ella, ya la gente está acostumbrada a verme poniéndole la mano a ella y orar por ella. Entonces el otro día entro a preguntarle a él, mire, ¿dónde esta señora que no la he visto? Y lo que me dice, tienes que orar por ella muy fuerte, porque está enferma de cáncer. O sea, ya así soltó su corazón. Ella es muy amiga mía, está muy mal, tienes que orar por ella. ¿Por qué hacen eso? Porque saben que uno ora. Y el que sabe que ora, que los que saben que alguien ora, va a haber milagros. Una que me pasó hoy o ayer,
Aquí a mí me pasan cosas todos los días. Un muchacho nuevo en la compañía hizo algo y dañó algo. Entonces ahí mismito corren a Luis. Cada vez que algo es imposible, siempre corren. Digo, cada vez que quieren un milagro, vienen conmigo. Y entonces me dicen, Luis, no hayamos qué hacer con esto. Y llega, entonces, tú tienes idea. Dice, déjamelo ahí que ahorita estoy ocupado. Después cuando viene el muchacho que me ve que agarro las cosas y yo pongo las manos, ¿estás orando? Me dice, ¿estás orando? Y entonces la otra persona que estaba ahí le dice, es la única forma, cuando necesitamos un milagro, la única forma es orar. Entonces hoy me pregunta, ¿qué pasó con eso? No, ya está resuelto. ¿Verdad? Hermanos, suena cómico, pero es una experiencia diaria. Una experiencia que estamos viendo diariamente. Y que ustedes pueden vivirla diariamente. Yo no soy a mí me gusta siempre decirlo esto, yo soy la persona más tímida que ustedes se pueden conocer. Yo todavía no sé cómo yo me le declaré por ahí. Ese día que yo no sé qué hice, que lo logré. Y me dijo que sí, de paso. ¿Ah? Y fui yo, de paso, no estoy diciendo. Ella era la salida y ella quedó con la boca abierta, creo que era la única forma de que quedara, pero eso fue el poder de Dios que vino. ¿Por qué? Pero le estoy diciendo esto para que usted agarre el valor de ser alguien que se mueve con el poder de una iglesia apostólica. Nosotros no nos movemos porque somos los más bonitos, somos los más presentables, tenemos el mayor brío, sino porque el poder de Dios está en nosotros y nos va a permitir testificar con señales y prodigios. ¿Dónde estaba? La 4. Vamos a la 5. Una iglesia apostólica, una iglesia que reconoce y ejerce autoridad recibida como un don divino para bendición de los hombres. Nos preocupa mucho, a mi esposo y a mí, cuando vemos ministerios que empiezan a amasar fortuna. Entonces, cuando sabemos de una pareja o un grupo de gente que son muy buenos predicadores, pero que tienen una casa en Malibú, una casa en Florida, una casa en San Antonio, 7 carros de los más lujosos. Entonces tú dices, ¿están realmente trabajando para el reino de Dios? Y hacen montones de cosas para evadir impuestos. Tú dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, la iglesia apostólica está dispuesta a crecer, a avanzar. A mí me gustaría, sí, tener una cuenta en el banco para ir pagando todas las cosas. Pero el poder de Dios, te voy a decir algo, cuando tú entras en la obra de Dios, cada vez que tú inicias un proyecto nuevo en Dios, nunca tienes suficientes recursos. Nunca. Y te voy a explicar por qué. Si tú tienes suficientes recursos, ¿de quién va a ser la gloria? Entonces, Dios no le va a dar la gloria a ninguno de nosotros. La gloria es de Él. Entonces, cuando empezamos todos los ministerios, nosotros empezamos con la cuenta vacía. Aquí tenemos gente que cuando llegamos a este local, éramos alrededor de 60 personas, ¿verdad, hermanos? Que contaban. Para este local gigante. 60 personas, de los cuales 30 eran niños. 40 niños, yo creo que ¿Ah? La mitad eran niños y los otros 10 eran adolescentes. Ajá. No, aquí hay gente que sabe esto. Hubo un pastor que vino y preguntó, ¿cómo entraron aquí? Que nos pregunta. Porque le creemos a Dios. ¿Y cuánta gente tiene? Tiene como 200 personas. ¿No? Hubo otro que me llegó y me dijo, cuando lo vio, y me dijo, bueno, tú debes pagar como $1,000 por este local. Y yo le digo, no tienes ni idea cómo se pagan los locales en la ciudad. Hermanos, pero nosotros no estamos aquí porque nosotros tenemos recursos. Estamos aquí porque tenemos un Dios poderoso.
¿Y por qué te digo esto? Porque cuando tú empiezas a moverte en el poder de Dios, en la obra de Dios, los recursos Dios los va proveyendo. Nunca hemos tenido un dólar de más, pero nunca hemos tenido un dólar de menos. Así es. Amén. A veces el Señor me tiene que dar a mí más para pagar la iglesia, pero me lo da. Gloria a Dios, porque de alguna forma sale. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Una iglesia apostólica no está agarrando todos los días, deme, y los agarra los bolsillos ustedes hasta que sacan el último centavito. No, hermano, estamos aquí porque tenemos que ver el poder de Dios. Amén. Fíjate lo que dice ahí, probadme ahora en esto. Y dice, ejercemos la autoridad para bendición de la gente, no para que nosotros recibamos solo la bendición. Hermano, bendígame. Amén. Si usted siente en su corazón bendecirnos, lo vamos a recibir porque creemos que Dios puede poner en el corazón de ustedes. Pero nosotros no estamos aquí para manipularlos a ustedes, que usted lo haga. Amén. Tiene la capacidad para luchar contra las fuerzas opositoras del mal. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que reconoce donde hay demonios. No ve demonios en todas las cosas, pero cuando ve demonios, lo sabe echar fuera. No anda cazando fantasmas. Te voy a decir, o sea, los que cazan brujas siempre consiguen una Juana de Arco. ¿Sabían eso? Y eso es un dicho. O sea, si cazas brujas, siempre consigues una Juana de Arco. Que dice que matas a la profeta, la matas creyendo que era una bruja. Porque la historia de Juana de Arco es una profeta de Dios que estaba diciendo lo que venía, y porque dijeron que era bruja, la quemaron y perdieron la profeta. ¿Qué te quiero decir con esto? Mucha gente se la pasa viendo fantasmas donde no hay. Otro ejemplo personal. Hace años tuvimos una conferencia de esta de liberación, y la persona que estaba allí nos dijo, agarre todas las cosas que tienen sus hijos de Pokémon, de no sé qué más, de... Todo había que quemar. Todo eso tienen que quemarlo. Y la parte cómica, lo voy a decir, la parte cómica es, me la traen a mí que yo las voy a quemar. Yo no vi cuando las quemó, yo vi cuando ella las agarró, pero nunca vi cuando las quemó. Y no quiero decir que no las haya quemado, pero yo no sé si las quemó. Hermano, y después me di cuenta de que hay grupos viendo fantasmas donde no hay fantasmas. No, hace muchos años, todavía estamos en el siglo pasado. ¿Sí o no? Era el siglo XX. Era el siglo XX cuando eso pasó. Ahora estamos en el siglo XXI. Estábamos en el siglo pasado todavía, y entonces teníamos un montón de inexperiencia y caímos en esas cosas. Porque le estábamos creyendo a la gente que ve fantasmas en todas partes o ve demonios en todas partes. Hermanos, pero una iglesia apostólica, cuando ve una manifestación diabólica, tiene la autoridad para romperle todo el poder. Amén. De hecho, Luis, los testimonios que yo sé que el Señor permitió para que la gente que inició con nosotros creciera en un nivel de fe. La casa en la cual nosotros vivimos en este momento que se compró fue para empezar con la iglesia. Todos los que iniciaron saben que en la casa había asignaciones, porque todo el mundo las vio. La casa había sido de unos chinos, y literalmente, hermanos, se veían, los espíritus se materializaban, no eran de mentira. Pero la palabra siempre era, hay que tomar posesión. Y siempre me acuerdo que una noche que no estaba Luis, rápidamente, a mí me da por no dormir, y me acosté, pero tenía una lucecita prendida. Hermanos, literalmente, yo vi al espíritu. Y ese día dije, hasta hoy te quedas en mi casa. Esto es un testimonio. Yo digo que la gente que empezó con nosotros aquí se dio cuenta. ¿Quién dijo que uno tiene que correr porque hay un demonio en un lugar?
Y la otra era que cuando entramos aquí, yo siempre me acuerdo, el hermano Alberto Román me decía, es que pastora, ya asusta, ¿se acuerda que usted me decía que en este asustaba, ¿se acuerda? Y que esto, hermanos, duramos como un año fue para poder poseer este lugar, literalmente, y no era porque éramos poquititos. Había una asignación. También es así que la primera vigilia que hicimos, se enfermó un montón de gente, como que había algo y picaba, yo no sé qué era, hasta que decidimos, nosotros lo echamos fuera porque nosotros nos dio el Señor este lugar. Lo que queremos decir es esto: la Iglesia Apostólica entiende que Satanás de manera arbitraria toma lugar, porque él es de oscuridad. Pero nunca la Iglesia Apostólica, la verdadera Iglesia Apostólica, viene y le dice a usted, no te metas ahí porque ahí asusta, no te pongas ese vestido porque gane la bruja. La Iglesia Apostólica dice, redimimos. Cristo redimió al pueblo del pecado y de la muerte, ¿no dice? Y si usted entiende el propósito de Dios, cuando Dios levanta a un Abraham de Ur de los Caldeos y lo introduce en Canaán, era porque Canaán había sido maldita. Recuerden que Can recibió la maldición, pero en Abraham, él dijo, pero en ti va a ser bendecido. ¿Entienden? Sí. La Iglesia Apostólica cambia la perspectiva. Cuando a usted le predican que no, esto porque eso tiene un demonio asignado, que no comas ahí porque hay un Buda, que esa fruta se la entregaron a no sé quién. La Iglesia Apostólica no es que duda que eso es así, lo entiende, pero tenemos el poder de Dios, porque en nosotros todas las naciones son bendecidas. Amén. Cambiamos la mentalidad, eso es la diferencia. ¿Sí entendemos? Creemos que el espíritu de tinieblas quiere morar y tomar posesión, pero con nuestra entrada tiene que salir, porque no hay espacio para los dos en el mismo sitio. Amén. Miren esto. Esto tiene que ver con el punto 8. Es reconocida por la evidente presencia de Dios en su actuar. Los versos están allí, por eso no los estoy leyendo, pero tienen que ver con lo que la pastora está diciendo. Cuando vemos a Jesucristo en su caminar, había una situación en la religión del momento, y era que si había un leproso o había una persona con algún tipo de enfermedad y tocaba a otro, ¿qué le pasaba a esa persona? Yo yo tenía una hemorragia por mucho tiempo y tocaba a Joan se hacía inmundo. Sí, eso era lo que decía. Ahora, ¿por qué la mujer del flujo de sangre no hizo inmundo a Jesús? ¿Ah? La religión decía que una mujer con ese tipo de enfermedad, al tocar a otro, lo hacía inmundo. Pero no hizo inmundo a Jesús. Porque Jesús era Dios. No. Jesús estaba como hombre. Dice que se había despojado. Lo que te quiero decir es que ahora en el nuevo pacto de Jesucristo cambia todo. Y lo cambia a tal punto donde la bendición reside en ti. Y lo que tú tocas ahora es bendecido. Y esa es la demostración que se hace con este milagro. La mujer toca a Jesús y en vez de Jesús ser contaminado, lo que está en Jesús trae la bendición a la mujer y la mujer es sana. Cuando nosotros ahora nos vemos vivimos en la presencia de Dios, somos portadores de la presencia de Dios. Y ahora cuando alguien nos toca a nosotros, esa persona tiene que ser bendecida, tiene que ser transformada, tiene que ser trastocada en sus valores y en reconocer que el valor más grande es la presencia de Dios. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que tenemos, que nos enseñaron, que la presencia de Dios era cuando se nos paraban los pelitos allá? Y no, la presencia de Dios es algo que nosotros tenemos que experimentar a diario, todo el tiempo. ¿Sí o no? O sea, yo sé que porque yo vengo de ese mundo, donde hoy la presencia de Dios estuvo buenísima, porque se me pararon todos los pelitos. No, hermano, no es por eso. No es por eso. Y no, yo no lo veo muy cómico, pero pareciera que... Que se les pare los pelos, pero que sepan que eso no necesariamente es lo que
que indica la presencia de Dios. Ujú. El punto 7 dice que la sanidad es una de las manifestaciones que acompañan la administración apostólica. Cuando la visión apostólica viene, empiezan a suceder cambios completos por una razón fundamental. Y eso lo veo así. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, muchos de nosotros tenemos condiciones inherentes a la edad, al almanaque, a la falta a la comida mala, todo este tipo de cosas. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor empieza a hacer un cambio en nosotros y vamos a ver cambios en nuestra vida. La manifestación del cambio va a ser en nuestro cuerpo. Y es por eso que en la Biblia dice, primero lo dice ahí en 2 de Corintios, dice que cuando nos vemos cara como a Jesucristo, como un espejo, dice que somos transformados a su imagen. Eso es lo que dice allí. Pero me gusta lo que dice el Salmo 149. Dice que cuando nosotros aprendemos a valorar la presencia de Dios, dice que somos hermoseados. Es esa palabra. Hermoseará el rostro de los humildes con la salvación. Eso es lo que dice. Yo siempre le digo a la gente que si quieres realmente ser hermoso, alaba a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Alaba a Dios y va a hermosear tu rostro, dice la palabra. Va a haber un cambio tal que mira lo que pasa en Moisés. Moisés estuvo en la presencia de Dios y cuando sale la presencia de Dios, los judíos le dijeron, ponte un velo, no te podemos ver la cara. Los israelitas. Saben que muchos de aquí, si se ponen atención, ustedes van a ver cómo cuando la presencia de Dios viene sobre sus vidas, van a ver cambios así. Por mucho tiempo aquí en la iglesia, con la congregación pasaba, y todavía pasa, no hacemos alarde de esto, pero todavía pasa, que cuando estamos en plena adoración, mucha gente está llena de como polvo de oro, lo llaman la gente. Una experiencia que sucede con nosotros. Gloria a Dios por esto. Pero ¿por qué le hago referencia a esto? Le hago referencia es porque hay cambios en nosotros cuando entramos en la presencia de Dios. Y ese cambio va a traer sanidad, porque en la presencia de Dios dice la palabra que hay plenitud de gozo. El gozo es un elemento clave. Todas las enfermeras, todos los que son médicos saben que una persona que tiene tristeza se muere. Se mueren de gripe. Le da una gripe y se mueren. ¿Y por qué se murieron? Porque estaban en una condición de tristeza. Una condición donde perdieron la esperanza, estaban abandonados. Entonces la enfermedad que llega los mata. Cuando en cambio viene el Señor y nos llena de plenitud de gozo, el cuerpo empieza a reaccionar y tenemos sanidad. Y vamos a ver milagros creativos. Y esto es una de las cosas que mucha gente le tiene miedo, a los milagros creativos. Y tiene miedo a la palabra, pero vamos a ver milagros creativos. Órganos rehacerse, vamos a ver gente con problemas de movilidad, ver su movilidad restablecida. Vamos a ver cosas estas. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios y viene un recobrarse completo para poder ejecutar el trabajo de Dios. Tenemos un testimonio del abuelo de este niño. Una pareja que se fue de misioneros a Marruecos, a las comunidades más pobres de Marruecos. Y estando allá, ella salió embarazada, tenía dificultades para salir embarazada y sale embarazada en Marruecos. Era brasileña, se van a Brasil, tienen el bebé y el bebé nace con una deformación en la facial. Toda esta parte no la tenía. Qué castigo de Dios tan grande. Eso es lo que diríamos, ¿verdad? ¿Por qué salió así? Se fueron de nuevo, se volvieron a Marruecos. Y el abuelo lo va a visitar como a los 2 años. Y la sorpresa cuando llega a ver a la niña con todo formado. Milagros creativos. Ellos decidieron servir a las comunidades más pobres de Marruecos, donde no había ni siquiera para pagar un médico. Pero Dios se encargó de traer restauración completa a esa niña. Y que la gente pudiera experimentar que el poder de Dios sí es real aún en las comunidades más pobres.
Por eso te estoy hablando de que la iglesia apostólica no puede seguir siendo, llegó el apóstol y todos nos sometemos al apóstol. Hermanos, todos se postran al llegó el apóstol. No, la iglesia apostólica es la iglesia que sale allá afuera y muestra a la comunidad allá afuera que hay un rey que es todopoderoso y que ese rey tiene un cambio para ellos. Aleluya. ¿Qué más seguimos aquí? La alabanza y la adoración son diferentes en medio de la congregación, pues la visión apostólica lleva a la congregación a un estado superior. Ya, me queda muy poquito tiempo para pasar a la pastora. Pero, ¿qué es la...? A mí me gusta mucho hablar de adoración, porque yo soy un vivo ejemplo de alguien que no canta. ¿Ve? Y le voy a ser sincero, en mi familia son músicos. Mis hermanos son músicos de los más altos niveles. Mi esposa canta como Los Ángeles. Mis hijos tocan muy bien sus instrumentos, pero que Luis no canta. ¿Ah? En mi casa, cuando se me ocurría cantar en la ducha, salían 5 o 6 gritos. ¡Por favor, cállate! ¿Ah? No, yo me afligí hace tiempo, pero ¿qué te quiero decir con esto? Pero aprendimos que adoración no tiene que ver con cantar. Eso para mí fue una de las revelaciones más grandes. El día que yo sabía que si levantaba mis manos, así no fueran a tiempo, estaba adorando a Dios. Y que Dios no le importaba que yo, a veces cuando te aplaudía, a veces no hacía el tiempo. ¿Ah? Yo hacía que todos los demás perdieran el tiempo. ¿Ah? Sí, porque si uno está tocando bien fuerte y todos los demás empiezan a seguirme a mí. Entonces, adoración no tiene que ver con el otro, tiene que ver con mi relación con Dios. Cómo yo me relaciono con Dios y cómo todo lo que yo soy lo entrego a Dios. Entonces, una iglesia apostólica es la que cambia al hecho de una adoración donde tenemos un servicio, que los músicos son profesionales, que todos son una maravilla y venimos al mejor concierto, y pasamos a una congregación donde toda la congregación entra a la presencia de Dios y hay una transformación, es en la congregación, aunque los músicos sean de segunda. Exactamente. Pero no nos quedamos en las 4 paredes, sino que cuando estamos en la casa y la situación está complicada, todavía podemos elevar nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, manifiesta tu gloria en este momento. Porque no somos una comunidad que depende de un músico que esté adorando al frente, sino dependemos de que mi presencia, de que yo decido vivir en la presencia de Dios. Por eso es que Elías cambia todo esto cuando dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Él no estaba esperando que hubieran gente. De hecho, él se consideraba que estaba solito como profeta. Y con todo y eso, él seguía sirviendo al Señor. Y seguía viendo el poder de Dios manifestarse sobre él. Tan es así que Elías es considerado como el gran profeta de todos los tiempos. Porque hizo descender fuego del cielo. Gloria a Dios. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿De qué necesitamos para estar en la presencia de Dios? ¿Qué necesitas tú para estar en la presencia de Dios? Simplemente, cuando sabemos que la alabanza y la adoración son mi instrumento para yo centrarme, enfocarme en Dios, muy bien. Pero no tienes que ser el mejor cantante. No tienes que tener la voz más elevada. No tienes que ser Plácido Domingo cantando. No, tienes que ser alguien que decida entrar en la presencia de Dios. Les leo estos últimos para dar lugar a mi esposa. Una iglesia apostólica disfruta plenamente la libertad espiritual. La religión y sus tradiciones son anuladas y las personas son libres para disfrutar la presencia de Dios. Tengo que comentar algo aquí. Yo fui criado donde tomar, fumar, bailar eran pecados. Fui al cine, la primera vez que fui a ver una película al cine tenía 16 años. Nunca vi una película
de Walt Disney en el cine, porque eso era pecado. Me enseñaban así: no vayas a las sillas escarnecedoras del cine, porque te vas a sentar ahí. Lo estoy hablando en serio. Eso. Todavía se predica lamentablemente. Me está entendiendo. Y cuando uno ve que, por ejemplo, uno pierde grandes oportunidades de interrelacionar con mi pareja. Las veces que Corey me hacía bailar con ella, yo todavía sigo bailando mal. Pero lo hacemos no para que la gente nos vea, estamos haciendo para ella y yo ser más cercanos. Felices, para comunicarnos, para tener un contacto. Y no vamos a ninguna. Yo todavía no conozco discotecas. Pero gloria a Dios, también puedo danzar con mi esposa, aunque tenga mis piernas, las dos piernas en izquierda. ¿Por qué? Porque es que nos han enseñado tantos no, pero no nos han enseñado los sí de Dios. Puro no hagas. Cuando Dios está diciendo, haz esto. En el Señor hay libertad. Y la libertad que Dios está llamando es para que nosotros podamos desarrollar todo lo que hay en nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado tantos no? Que cuando el cine llamó a la iglesia para que hiciera películas, nadie quiso hacer nada porque no, eso es pecado. Entonces, ¿quiénes lo agarraron? Todo el montón de vagabundos que lo han agarrado y que ahorita es sinvergüenza y corruptos, que ahora nos están tratando de meter un montón de valores que no son valores cristianos. Cuando llamaron a la iglesia y le dijeron, ¿quiénes son en la iglesia que saben manejar tecnología? No, ir a la universidad es pecado. ¿Saben que eso a mí me lo dijeron? Yo viví en un tiempo donde nadie iba a la universidad porque eso era pecado. Y decían esto: si vas a la universidad, te vas al infierno. ¿Ah? Hermanos, y hemos perdido de ser una influencia por estar creando religión en vez de crear bendición, de ser de bendición. Entonces esto, por eso le digo, tengo que hablar en esta parte, porque ha habido tantas, y hoy en día todavía siguen habiendo limitaciones en la iglesia. De hecho, mucha gente se llama apóstol para simplemente magnificar la religión. Oh, somos el apóstol, pero ¿cuántas veces en la iglesia agarraron? Si usa un lazo rojo hay que cortárselo. Entonces todos tienen una tijera. El diácono, el ujier tiene una tijera y entra alguien, ese lazo rojo no. Denominaciones que le dicen que si usa barba es pecado. Entonces tienen la máquina de afeitar en la. Y en verdad estoy hablando de cosas que son ciertas. Y denominaciones más grandes de las que ustedes se imaginan. Que si el hombre usaba barba, estaba en pecado, no podía ser. Sí. Entonces, lo máximo que podía usar era un bigotico. Y los judíos que no se la pueden cortar. Y empiezo, les puedo contar montones de cosas que yo viví. ¿Ah? Bueno, y con esa, no me quiero meter con el hermano porque ya murió el año pasado, pero sí, el televisor y esa gente que se estaba en contra de la televisión, después estaban en la televisión ellos. Nunca pidieron perdón, pero sí obligaron a. Mire, hablando de eso de la televisión, yo llegué a ver en Venezuela servicios para quemar la caja del diablo. Sí, la caja del diablo. Entonces alquilaban la plaza de toros y venían todas las iglesias, ponían los televisores y los quemaban ahí. Porque iban a quemar la caja del diablo. Y a los poquitos años entonces estaban ellos en televisión. Y compre su televisor. Hermano, eso es religión. ¿Me está entendiendo? Vamos a ver, tener la capacidad para ver los cambios en eso. La iglesia apostólica genuina no esquiva los pecados del pueblo, sino que se identifica con él e intercede, gimiendo por el arrepentimiento y la restauración. Hermanos, cuando mi esposa y yo vemos algo y decimos, Señor, empieza esto, hay
Ese negocio ahí no nos conviene, ese negocio ahí es malo. Estamos intercediendo por el pueblo. Yo no estoy yendo allá a decirle, pecadores, mujeres se van a ir para el infierno. ¿Sabe que eso no hace falta? Ella lo sabe. Lo que sí es que podemos decirle, Señor, ese local se destruye. Juan Knox, este escocés, y ahorita que estuve en Escocia quedé impresionado. En cada esquina, en las 4 esquinas que hay estaciones de gasolina, allá hay 4 bares. Y los 4 bares del fin de semana están llenos siempre. Y Juan Knox, un escocés, le decía, Señor, dame Escocia o me muero. Esa era su oración todas las mañanas. Y la esposa le decía, tú estás loco. Pero sabe que en el tiempo de Juan Knox se cerraron todos los bares en Escocia. ¿Qué podemos hacer nosotros para ver cambiar a Houston? ¿Ah? Dar decretos específicos. Señor, esto no lo queremos ver, vamos a cambiar las cosas. La iglesia que tiene una visión apostólica conquista ciudades, pues entiende claramente que su llamado es bendecir a las naciones. Y la iglesia apostólica prepara, entrena y abre camino para las siguientes generaciones. Su visión amplísima le impide, su visión le va a permitir a tocar diferentes generaciones. Una iglesia apostólica no trabaja para decir fue mi generación. ¿Sabe que vivimos en una época donde la gente trabaja para sí mismo? Empezando por Bill Gates. Bill Gates dice, yo hice mis millones que mi hijo los haga, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo. La iglesia apostólica no trabaja así. La iglesia apostólica trabaja para que lo que está construyendo hoy, la siguiente generación siga y no tenga que empezar de nuevo. Exactamente. Nosotros no estamos aquí para hacer, sino para crear una base para que ellos puedan avanzar. Amén. Con esto le dejo la postura.